So you walk inside a bar. He said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Humana es la suma de solidaridad, compromiso, profesionalidad, espíritu de equipo, persistencia. Es pasión. Es la suma de personas, miles, millones de ellas que donan, compran, que participan, se involucran para hacer de este planeta un lugar más justo. De Ecuador a China, de Mozambique a Guinea-Bissau, de Cataluña a Andalucía. Es la suma de un equipo formado por mujeres y hombres que trabajan y se esfuerzan día a día por el fin social de la ropa usada. Bienvenidos a Personas, el día a día de Humana como nunca te lo habían contado. I guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And I could try to smile and hide the truth. I know I was happier with you. Hey yeah, hey yeah. Es 1987 y Barcelona, una ciudad en plena ebullición, con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de 1992, ve nacer la que hoy es Humana Fundación Pueblo para Pueblo. Dos personas sientan entonces las bases de una organización consolidada hoy como agente fundamental de la reutilización de textil y con una clara vertiente social. Una organización que trabaja por la mejora de las condiciones de vida de decenas de miles de personas, tanto en países menos desarrollados como aquí, en España. Hoy, 30 años después, somos un equipo de más de 550 personas de múltiples nacionalidades, puntos de vista, inquietudes y sensibilidades, con un objetivo común: trabajar día a día a favor de la sostenibilidad global. Con el apoyo cada año de 2 millones de donantes de textil, más de 1 millón de clientes de tiendas y 2.000 ayuntamientos y empresas colaboradoras. Ello permite que anualmente más de 100.000 personas se vean involucradas en nuestros proyectos de desarrollo, de apoyo local y de sensibilización. La clave a lo largo de estas 3 décadas ha sido y sigue siendo impulsar el crecimiento constante, manteniéndonos fieles a nuestra esencia. En l'Ametlla del Vallès se encuentra la sede central de la organización desde 1996 y una de las 3 plantas de preparación para la reutilización en España. Sumando a los equipos de preparación para la reutilización, recogida, recursos humanos y administración, en conjunto, 102 personas trabajan en estos 2.000 metros cuadrados. Desde aquí, bueno, esto es el corazón administrativo. Entonces, desde aquí contabilizamos facturas, tanto de proveedores como de clientes, controlamos los bancos, los cobros, los pagos. Pero lo que yo quiero que vean siempre es que lo que nosotros hacemos ayuda a que se puedan hacer los proyectos, este tipo de cosas. Que todos colaboramos. Estamos en la planta de clasificación de la nave de la Ametlla. Es sin parar, sí. Bueno, entramos a las 8, ya nos van trayendo ropa de fuera, de la recogida de los choferes y demás. Entonces el original se pone en la mesa y tenemos que separarlo por diferentes categorías. El poder, si un día tienes un problema, poder contar con tus compañeras. Creo que es fundamental llevarnos entre nosotros bien, ayudarnos.
y ser compañeros. Aquí prácticamente es la misma gente. Cuando yo estaba antiguamente pues era más pequeño, Humana, éramos a lo mejor 40, 50 personas y ahora pues claro, el volumen de gente que hay aquí es mucho mayor que el que había entonces, ¿no? Nosotros también somos partícipes de esa ayuda, porque trabajando aquí, pues quieras o no, tu granito de arena pues siempre lo aportas. Entonces va bien que se hagan proyectos, que se hagan escuelas. Disponemos de una red de 46 tiendas de moda second-hand, promoviendo la reutilización y con ella un modelo de consumo responsable. Fomentamos la moda sostenible y la transformamos en circular. Porque no hay prenda más sostenible que la ya fabricada. La ropa la clasificamos, la etiquetamos, la marcamos un precio, hacemos nuestras promociones, trabajas, pero sí que es verdad que te dejan desarrollarte como persona a nivel profesional con el tema de la ropa y la moda. Humana colabora con Aura Fundació, que trabaja por la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual. Nosotros cuando empezamos con Humana, pues lo que hacemos es establecer una tienda, ¿no? Decidir un poquito una tienda y una necesidad de, pues, que necesita una persona de Aura que les pueda pues, ayudar en las tareas sobre todo de colgar ropa, de ordenar la tienda. Entonces buscamos la tienda y buscamos el perfil de Aura, ¿no? Del participante de Aura que pueda encajar mejor en esa tienda. Me lo pone muy bien. Yo creo que el equipo, y siempre os lo he dicho, en Humana tenéis unos equipos de trabajo excelentes y no es por hacer ahora ni quedar bien, pero la verdad es que elige muy bien a las personas y yo creo que se hace un tándem perfecto entre la tienda y el participante. Lo que más me gusta pues es sacar la ropa de las sacas o de los carros y perchar. Me encanta la ropa. Pues mira, esto lo ha etiquetado Paqui y esto lo he etiquetado yo, Eli. Llega un momento que es más que cordialidad, llegamos a ser como un poco, entre comillas, mi familia, pero sobre todo se la ve que disfruta con su trabajo y eso te llena. Pues desde Global Business School nos contactaron porque estaban interesados en conocer quiénes somos, cuál es el proceso de la gestión de la ropa, cuál es nuestro trabajo, nuestra actividad en relación a la reutilización y al reciclaje. Y nos invitaron a dar una charla para sus alumnos y es lo que hemos hecho. Porque uno de los valores más grandes de nuestra universidad es la sostenibilidad. Y pensamos que Humana es una representación de la sostenibilidad y tuvimos la suerte que Humana aceptó. Me pareció súper interesante para los estudiantes, creo que estaban muy satisfechos todos con la charla y que ha cumplido las expectativas. Siempre vida en Barcelona. Estem aquí a Arbúcies, que és un municipi amb el que col·laborem des de fa aproximadament 2 mesos, amb el que fa poquet que col·laborem, però que ja s'estan veient resultats de recollida i estem supercontents. Hem procurat sempre i hem dit sempre que treballaríem per les persones, les d'aquí i les que viuen en llocs on estan pitjor que aquí, i això és el que procurem fer des d'Arbúcies. I el projecte amb Humana, doncs el que ens ajuda és a posar en valor la roba,
com a un objecte que té vida llarga i que pot servir a molta gent diferent. Els xòfers fem una mica de tot. Portem contenidors, però ara bàsicament el que estem fent són rutes de recollida de roba. Adéu. Adéu. 3C. Cultivemos el clima y la comunidad es nuestro programa de agricultura social y urbana, partiendo de la experiencia acumulada durante más de 20 años en los programas Farmers Club en países como Mozambique o Angola. Damos respuesta a algunas de las necesidades actuales de nuestra sociedad. Es un proyecto que para mí tiene una importancia crucial, que para muchas personas está siendo vital en cuanto a nivel social, a nivel emocional. Muchas veces sucede que la gente pierde la motivación por salir a la calle a buscar trabajo. Y aquí, en el 3C, encuentran un motivo. Al principio dudan sobre la utilidad profesional, laboral que pueda tener esto, y luego esa preocupación se desvanece porque encuentran una utilidad emocional mucho más importante. Técnicamente el proyecto está súper bien pensado también. Es una agricultura respetuosa y muy productiva. Y eso también, estoy hablando todo el rato de la parte social, pero es que esa parte también está ahí. A día de hoy, más de 500 personas están involucradas en 7 huertos en Cataluña, Madrid y Andalucía. "3C" es un programa del que nos sentimos orgullosos. Estamos muy agradecidos por este proyecto porque la idea que tenía cuando comencé era venir a cultivar en un huerto, pero es algo mucho más, que va mucho más, y yo sé que está ayudando a muchísimas familias el poder tener ese aprendizaje, el poder compartir con otras personas, el poder integrarnos. Somos personas de diferentes nacionalidades. Sé que a nosotros nos ha ido bien, que funciona, porque yo estaba tomando antidepresivos y no me sentía bien, y los conocía todos, y lo que hace Humana es bueno. Sí, sí. Creo que Humana sí que creen en las segundas oportunidades, ya sea de la ropa o de las personas, desde transportistas, clasificadores, oficinas, comunicación, promoción, vamos, es que todo, vas hablando con ellos y son muy buenas personas, son humanos. Este es otro de los puentes entre el norte y el sur que somos capaces de establecer con nuestro trabajo. En primavera, 2 grupos de compañeros y compañeras visitaron varios de nuestros proyectos en Guinea-Bissau, gracias al programa de becas puesto en marcha con motivo de nuestro 30 aniversario. Cada año, 100.000 personas participan en los proyectos de cooperación de la Fundación desarrollados de la mano de nuestros socios locales. Los fondos generados con la ropa usada nos permiten apoyar la formación de profesores de primaria, trabajar codo con los pequeños agricultores locales para mejorar sus cosechas, contribuir a la lucha contra el VIH-Sida o dotar de electricidad a comunidades rurales utilizando energías renovables. Con todo ello, contribuimos a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible al convertir un residuo en un recurso. Something happened.
happening here. What it is ain't exactly clear. Mira, Virginia, dime. Ya tengo las fotos del viaje a África. Qué bonito. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Entonces visitamos muchas cosas, bastantes proyectos de agricultura, proyectos de educación, proyectos de energía solar, vimos muchas cosas, vimos cómo son las tiendas de Humana allí, la labor que hacen con los pequeños comerciantes, cómo luego ellos venden la ropa que Humana les hace llegar. En fin, y conocimos bastante mejor el trabajo que realiza. Sí, que tiene que ser un proyecto muy grande. Sí. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. La gente le gusta mucho. Le gusta mucho saber de qué está comprando y que además está ayudando. Entonces también se sienten bien. Para trabajar en Humana hay que tener un poco de empatía con la gente, saber lo que está buscando, lo que necesita, sus necesidades y sobre todo saber escuchar. Porque muchas veces no solo están buscando ropa, sino también un poco de compañía, de conversación. Entonces tienes que darle todo en cantidades racionadas, sin olvidar también que nosotros tenemos que vender. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. You step out of line, the men come and take you away. You better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Llevo ya 7 años ahí y pues nada, clasificar. Yo básicamente desde que entré clasifico zapatos, pero la mayoría de las chicas clasifican ropa y todo lo demás. Se pasa bien porque tienes que ir siempre rápido, siempre vas mal, entonces siempre vas rápido. Entonces se pasa bien el tiempo. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop, hey, what's that sound? Everybody look what's... Los promotores y promotoras de nuestro departamento de recogida coordinan las relaciones con nuestros colaboradores, ayuntamientos y empresas que son la base de nuestra red de contenedores de textil usado. Plantas como 4. Hola. Hola. ¿Qué tal? Soy Aranza de Cadena. Hola, María José, estás concejal de Medio Ambiente. Mucho gusto. Encantada. ¿Qué tal? Llevamos colaborando con Humana desde el año 1997. Yo creo que debemos de ser de los municipios más antiguos en cuanto a colaboración. Desde el año 2000 hasta el 16 se han recogido aquí en Alcobendas casi 4,5 millones de kilos. O sea, lo que es una... 4,5 millones de kilos. Lo que recoge casi Humana Madrid en un año, ¿no? Es una exageración de kilos. Y eso además nos lleva a pensar que los ciudadanos de Alcobendas son unos vecinos concienciados con la recogida de los residuos, con el cuidado y el respeto de nuestro entorno y sobre todo del medio ambiente. La sensibilidad de Alcobendas, esto también ha vuelto a ser especial y diferente al resto. Que con esos beneficios que se obtiene de la solidaridad de los vecinos querían devolverlo también de alguna manera, con lo cual durante estos últimos 4 años gracias a Humana hemos financiado diferentes proyectos de cooperación y ha sido una buena relación a 3 bandas, ¿no? Sí, sí. De 2 concejalías diferentes y por supuesto de Humana. Divertir, enseñar, aprender, sensibilizar. Tejidos Educativos es el nombre del programa de sensibilización de la Fundación.
Incluye talleres destinados principalmente a estudiantes a partir de 10 años. Nuestro objetivo: sensibilizar sobre la importancia de la segunda vida de la ropa y que, con ello, promovemos el desarrollo sostenible. Humana ya sabes que funciona, y la función grande que tiene del reciclaje de ropa, bueno, la reutilización, y creemos desde Humana que es importante que toda la población, y sobre todo los adolescentes, conozcan el concepto y la importancia de no tirar, sin más, sino que un residuo puede ser materia prima para otras personas. Humana me parece que es una fundación que, bueno, me parece una muy buena idea, porque hoy en día no me parece necesario estar gastando dinero en ropa, porque, o sea, ropa nueva y nueva y nueva, sí, solo porque, por consumir. Exacto, porque encima fastidia muchísimo el medio ambiente. Cada día recorremos más de 5.000 kilómetros por la geografía española, llevando a cabo la recogida selectiva de un promedio de 50.000 kilos de residuo textil. Me levanto a las 5 de la mañana para comenzar más o menos sobre las 6 menos 10, 6 menos cuarto. Entonces iniciamos la ruta que se nos ha asignado el día anterior. Llevamos en cada ruta cerca de 30 o 40 contenedores, y bueno, es hacer más o menos la ruta como si fuese un circuito para hacerla más amena y organizarla. El vehículo, cuando lleguemos a la nave, hay que pesarle para que se destare con su peso real. Entonces vamos primero a la gasolinera, repostamos y de ahí vamos a la báscula. De la báscula sacamos los kilos, destaramos y sacamos los kilos reales. Y ya de ahí, pues igual se ponen en jaulas dependiendo de la organización del almacén. Yo que soy súper clienta, para decirte que es que hay veces que me cruzo de acera para no entrar aquí. Como me entre aquí me llevo, mira lo que me llevo ahora. Ayer me llevé 54 euros y hoy he picado otra vez. Es que es tremendo. Estamos siempre dando alegría, que es lo importante, que el cliente se sienta a gusto, que se sienta alegre, que sepa que es una manera diferente de poder ayudar, a poder cooperar con nosotros y ayudar a los países que realmente lo necesitan. Cada vez que compro pienso en eso y compro con más ganas, ¿no?, que si fuera cualquier otra tienda de Sevilla, de cualquier otro lado. Pues es que te ayudan a decidir, te ayudan por ejemplo, te aconsejan en los colores que te vienen mejor. Fantásticas, son de verdad que sí, que yo las quiero mucho, y aparte de ser clienta de aquí, ellas son como mis amigas. Me siento en la tienda muy bien. Es una iniciativa de Humana para integrarnos dentro de lo que es la vida social y local de las comunidades y ayuntamientos donde trabajamos. Técnicamente son excelentes, pero la parte humana es lo que más me gusta, ¿no? Porque claro, en el 3C no todo es técnica. La técnica se aprende, pero el corazón lo tienes que tener. Al final lo más importante no es el tomate, sino las personas, pero a la misma vez pues también recogen sus tomates, sus verduras y están en contacto con la tierra,
forman un grupo entre ellos y se crean relaciones interpersonales y que luego ya duran para toda la vida. Al margen de las plantas de preparación para la reutilización, contamos con plantas de transferencia en Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana, Navarra y en Andalucía en Alcalá de Guadaira, Sevilla. La labor que se hace es realmente pues sensacional, ¿sabes? Yo personalmente se lo agradezco y nada, y súper contento con el trabajo. Desde 2015 que firmamos el convenio con Humana, principalmente fue para instalar diferentes contenedores en todos los campus, mostrar el trabajo que hacéis, dónde lo hacéis y cómo lo hacéis. Estamos haciendo algunos proyectos de visibilidad, sobre todo lo hacemos a través de las exposiciones. Y las exposiciones hasta ahora pues no solo están yendo bien, sino que los alumnos se nutren de esa información a través de ellas. Empezamos con una exposición en el mes de enero sobre la educación, sobre proyectos de educación que hacéis en diferentes países. Después seguimos con el de la mujer y terminamos con este de economía sostenible y de reciclado de la ropa que se recoge en, entre otros muchos ámbitos, en la Universidad de Huelva, donde tenéis varios contenedores. Al instalar nosotros los contenedores de Humana, pues ha visto una cosa mejor para ellos y mejor para la población y para todos nosotros. Ahora la gente está un poquito más conciencia y echa en el de ropa la ropa, en el de aceite el aceite y el orgánico en el orgánico. Entonces yo creo que ha sido un bien para todos. Hombre, los bonos, pues es lo que estamos hablando, el presupuesto tan corto que tienen los ayuntamientos, la demanda, por desgracia, de la población parada, con tanta carga de hijos, pues nos ha venido muy bien porque es otro reclamo más para ayudar a los necesitados en nuestro área de servicios sociales. Esa demanda que teníamos también de los coles para el tema reciclaje y concienciación medioambiental, y entonces pues vimos el cielo abierto. Pues mira, nosotros te ofrecemos talleres porque muchas veces el dinero no lo es todo, porque hay otras empresas que nos ofrecían X dinero por contenedor, vale, pero el dinero va a una saca general en el ayuntamiento y eso va para gastos comunes, cuando esto es algo que verdaderamente se emplea en medio ambiente y en reciclaje y en concienciación. Hola. Hola, buenos días, Lucía. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Muy bien, por Otura y charlando un rato con la concejala de Asuntos Sociales y contándonos un poco qué tal iba todo, los contenedores, los proyectos y cosas de eso. Sí, hola. Hola, El programa de apoyo local que desarrollamos de la mano de los ayuntamientos y empresas colaboradoras incluye los bonos de ayuda a la vestimenta. Estos bonos permiten a personas con pocos recursos adquirir de modo gratuito en nuestras tiendas second-hand ropa, zapatos y complementos. La verdad que son bonos que son muy bien recibidos. Su experiencia de primera mano nos sirve a nosotros para comprobar el trabajo real que se hace. Hoy lo he podido comprobar yo. Aquí tenemos dos asociaciones de mujeres bastante fuertes y bastante comprometidas. ¿Qué ocurre? Que al ver la exposición
a leer los textos que ahí había plasmados, más la explicación por parte de Lucía del trabajo que realmente se hacía y cuál era el papel de la mujer y cómo se fomentaba su esfuerzo, su trabajo, pues sinceramente caló. ¿Cuál es la importancia de depositar nuestra ropa, nuestro calzado en los contenedores de Humana? Contento, tengo un equipo muy profesional, motivado, con ganas y bien, vamos en buen camino. Conscientes de la importancia de una gestión de residuos apropiada, Humana se ha especializado en preparación para la reutilización del textil. Como gestores autorizados y aplicando la jerarquía de residuos establecida por la Unión Europea, tratamos de aprovechar al máximo las prendas, reduciendo la cantidad destinada a eliminación. Cada año nuestro equipo es capaz de clasificar más de 11.000 toneladas de ropa y calzado usados para darles una segunda vida. Asturias es un sitio pequeño en donde lo tienes un poco todo, donde todo es más cercano, yo creo. La diferencia que hay a nivel humano con la gente. Yo allí en Asturias es una delegación pequeñita, somos pocos, entonces prácticamente somos amigos. Es un contenedor muy seguro, de una gran capacidad también, y bueno, es una nota más de lo que es el avance también en los contenedores, cómo se estudian nuevos modelos, nuevos sistemas para que la recogida sea más segura, sea también visualmente, sea muy atractivo para el donante y bueno, de alguna manera pues mejorar todo el proceso. Por lo que tengo entendido, pues que yo creo que fue uno de los primeros centros comerciales en los que Humana se implantó. Sí, en torno a 15 años. Y es ya un centro referencia para, yo creo, para el depósito de textil y tenemos pues una cantidad, yo creo que... en torno a 100 toneladas al año las que estamos recogiendo aquí en el centro comercial y para nosotros es uno de los sitios más importantes aquí en Asturias. Y también Patricia, pues bueno, es una persona que está haciendo mucho también por nosotros, nos da muchas facilidades para hacer cosas, nos ha puesto también a disposición un local que tenemos aquí en el centro, con lo cual, pues bueno, nosotros estamos muy agradecidos también al Centro Comercial Los Prados y en especial a Patricia por toda la ayuda que nos prestan. Contenedores que tenemos en el aparcamiento, que pensamos que al principio podía haber algún problema con ellos, son donde más están recogiendo. El del aparcamiento es el que más recoge de todo. Nosotros hacemos todos los años, participamos en la Semana Europea de Prevención de Residuos, que es una actividad que se hace
a nivel europeo. Humana siempre participa con actividades en los colegios, con teatros, o sea, siempre dentro de la organización de ese evento que hacemos aquí dentro del área sanitaria, Humana siempre tiene un papel primordial en el desarrollo de esa actividad. Nuestro preferido. No es un premio, es algo emocional que tienes tú ahí, porque bueno, un niño de no sé qué sitio te ha dicho que gracias por el trabajo que has hecho. Son escuelas que visitamos en las cuales pues... Fíjate, los niños son niños pequeños, no son tampoco... Sí, sería lo que llamamos aquí primaria. Primaria, entonces pues gracias a estos proyectos primero se pueden escolarizar, que no es fácil allí. La implicación profesional ahora mismo ya es una implicación personal, o sea, ya hay una relación personal con Humana que nos permite llevar a cabo muchísimas actividades que hasta ahora, bueno, pues se han ido haciendo a lo largo del tiempo y esperamos que Humana siga colaborando con nosotros como hasta ahora. En el centro de Madrid se encuentran las oficinas de comunicación, marketing, tiendas y partnership. El departamento de partnership está especializado en el establecimiento de alianzas con otros actores de la cooperación, sobre todo en el ámbito internacional, con el fin de que nuestros proyectos de desarrollo adquieran una dimensión superior, involucren a más personas y logren mejores y más rápidos resultados. Nuestro equipo comparte conocimientos y experiencias y apoya a otros miembros de la Federación Humana People to People en la elaboración de propuestas para nuevos proyectos y en la justificación y seguimiento de acciones en marcha con el apoyo de financiadores externos. Igualmente. Adiós. No te lo esperabas. Bueno, la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo la llamada de teléfono de ella, porque bueno, ella estaba trabajando y yo también. Me llama, pues mamá, qué casualidad, estas cosas de la vida que hay. Dije, ¿qué pasa? Y dice, pues nada, que me preguntaron, gallega, ¿tú sabes lo que es ACLAD? Y dijo, sí, claro, es donde trabaja mi madre. Entonces, pues bueno, parece ser que surgió allí, bueno, qué bien, qué maravilla. Año a año, fortalecemos nuestro trabajo de la mano de colaboradores públicos y privados para dedicar parte de los recursos generados con la valorización del textil usado a iniciativas que revierten directamente en la ciudadanía. Un ejemplo es la ayuda proporcionada a la Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga de la mano de Begalsa Eroski, uno de nuestros principales colaboradores en el norte de España. La relación entre actividad y Humana viene dada a través del grupo Eroski. Nos explicaron un poco el proyecto y nos dijeron que ya era la organización Humana la que iba a colaborar con ACLAD, con una donación dedicada íntegramente a alimentos que se van a destinar aquí a los usuarios, lo cual nos ha venido excepcionalmente bien. Agradezco muchísimo tanto al grupo Eroski y sobre todo al grupo Humana esta colaboración tan importante y tan especial que habéis tenido con nosotros. We're gonna build the biggest windmill in the world. Ahora, seguro que sabes más sobre el día a día de nuestra fundación. Una organización que hace 30 años un grupo de personas puso en marcha y de la que tú
eres parte fundamental. Conoces más sobre el equipo que formamos, sobre nuestro día a día, quiénes somos, qué hacemos, sobre nuestros valores. Gracias por pertenecer a una organización que vive, siente y se esfuerza para hacer de este planeta un lugar más sostenible. Que mira al futuro con optimismo, consciente de los retos que tiene ante sí, sabiendo que juntos los superaremos. We're gonna build the biggest windmill in the world. Prenda a prenda, persona a persona. Es familiaridad, es humanidad, es buen equipo, es buena gente, es como mi familia. Y el aporte que hace es social y la ayuda que entrega. Para mí personalmente es oportunidad, solidaridad por supuesto, compañerismo, esto es para siempre. Es algo que te llevas, algo que ganas y que te enriquece como persona después. Que la gente dona la ropa con un fin y se le da. Llegas aquí, trabajas, te olvidas lo que tienes en casa, los problemas, te pones a trabajar y a estar con tus compañeros. Nos llevamos bien entre todos, somos un gran equipo. Estamos más tiempo con ellos que con la familia, por así decirlo. Estar en un sitio a gusto, no estar en un sitio trabajando, donde sabes que tu esfuerzo va a llegar a otras personas. Digo que Sumana es un coche y tan importante es una rueda como el limpiaparabrisas, como la batería, ¿no? Las tiendas es humana, clasificación es humana, recogida es humana, partnership es humana, comunicación es humana. Poder darnos, ¿no? Conocernos un poquito, que al final luego todos somos personas. Siempre puedes poner tu granito de arena para poder colaborar con otro tipo de problemas que hay en el mundo, que muchas veces nos tapamos los ojos y, ¿sabes? Pues eso te hace venir más contenta, la verdad, que se vea la función que podemos hacer, ¿sabes? Que logramos día a día, codo con codo al final, en el fondo, entre todos. Yo quiero que se vea y que nos conozca mucha gente y que done mucha ropa y que sigamos trabajando, sobre todo, porque trabajamos nosotros, ganamos dinero y además ayudamos. El tema de fundación, tema social y la verdad que se agradece. Y aquí es como digo yo, aquí ves que tratas de tú a tú a las personas. Cuando veo de que van los proyectos, alguna vez que veo los vídeos y me motiva mucho. Yo creo que esto a la gente también es muy importante, porque no se imaginan, lo que se llega a hacer, las labores que se hacen y cómo se hacen. Cuando trabajas con gente y para ayudar, vuelvo a casa casi siempre con una sonrisa de oreja a oreja. Súper contento, por lo mismo, ¿no? Trabajo al aire libre, trabajo con plantas, o sea que trabajar con ellos pues es un gustazo y encima lo muestras a otras personas. Mira, pues lo memorable para recordar fue cuando se hicieron los 25 años de Humana, que se celebraron aquí y pudo venir la familia, pudieron venir los peques. Pues para el 30 aniversario, sobre todo, participación. Llevo comprando en Humana 20 años, siempre llevo ropa de segunda mano, no compro nada de primera mano desde que tengo 17 años y solo compraba en Humana. La verdad es que veo que es un ambiente bastante familiar y la gente está, no sé, buena gente. Y me quedo con muchas experiencias, pues eso de haber conocido a gente, de 10 años vividos aquí y estoy orgullosa de estar en Humana. Es importante que me sienta bien en el trabajo, ¿no? Porque si no, no tuviera el tiempo que estoy aquí, son algunos años. Cualquier ayuda es bienvenida y sobre todo gente que no tiene recursos de ningún tipo. Me siento muy a gusto porque bueno, con los compañeros nos llevamos muy bien, hay muy buen ambiente. Nos reímos, nos lo pasamos súper bien, la verdad que muy bien. Duro trabajar, el mover sacas, pero yo me lo paso muy bien. O profundizar más en el tema de lo que es Humana. Porque yo sé que con el trabajo que hacemos en clasificación
pues de una parte u otra pues se ayuda allí. Estoy orgullosa de trabajar aquí, yo estoy muy contenta y quiero que sepa todo el mundo lo que verdaderamente se hace y que es verdad. Con estas actividades que se están organizando de la película, del viaje, yo creo que estamos todos un poco más motivados. Hemos pasado muchos momentos bajos y ahí hemos estado todos unidos y hemos sabido salir adelante. Bueno, quiero colaborar con vosotros, quiero seguir aprendiendo. Esa conexión, ¿no?, que se siente, somos parte de un equipo. El mejor trabajo en compañeros, en solidaridad. La verdad es que no es porque sea humana, es porque ya es global. Yo vengo encantada de la vida. Te gusta la gente, todo. Hay todo un equipo humano que está trabajando y que diariamente al final una protección medioambiental y fin social. Eso es para mí Humana. Cabeza para que salgan las cuentas, corazón para poder dirigir esa ayuda y las manos para trabajar. Pero cuando ya te metes y lo ves y te muestran vídeos y ves los proyectos y lo ves todo, dices, Dios, pero es que yo tenía que haber estado aquí desde que arrancó Humana. Y es una ventanita ahí que se abre a oportunidades, tanto a personas de aquí, del primer mundo, como al resto de personas. Y a mí Humana me ha cambiado la vida total, total, total. Just know that I'll be waiting